¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Cubículo Legal. El día de hoy seguimos tratando el tema de la violencia familiar. Para tal efecto, tenemos una invitada experta en la materia, quien es la médico cirujano y psicoterapeuta familiar y de pareja, y también es coordinadora de la licenciatura en psicología de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Y es la doctora María Guadalupe Guzmán Sandoval. Gracias por asistir al programa, doctora. Muchas gracias. Es un gusto tener la oportunidad de abordar este tema tan importante para la población y que hay mucho desconocimiento sobre lo que las personas pueden hacer si son víctimas de violencia. Bienvenida. Como un breve semblanza, retomando el tema del programa pasado, estuvimos viendo la definición que establece el Código Penal, que señala al que dolosamente ejerza violencia física o moral o incurra en la omisión grave de cumplir con un deber en contra de su cónyuge, parente, consanguíneo, en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, adoptante o adoptado, se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión, entre otros aspectos que establece el Código Penal. Para ello nos gustaría que la médico cirujana nos explicara un poquito cómo es que surge este problema ya dentro del entorno familiar. Generalmente la persona violenta en la familia lo aprende de niña. Viene de patrones violentos, disfuncionales, en el que generalmente es víctima de violencia desde pequeño, tanto física como psicológica. Crece con ese patrón de aprendizaje y la ejerce de muchas maneras desde niño, y ya de adulto generalmente aprovecha la oportunidad de debilidad de la otra persona, porque para él es muy importante demostrar que es más fuerte, que tiene el poder, y si siente que está amenazado ese poder o esa fuerza, es cuando se torna violento. ¿Y cómo, para que sepa la ciudadanía, cómo puede detectar cuando se encuentra en una situación de violencia familiar? Cuando la persona siente que no es justo, que no hizo nada que lo pudiera favorecer y empieza a justificarlo, es que, bueno, hoy tuvo un mal día, es que yo también no fui muy prudente, o bueno, es que yo hago cosas que hacen que la persona se ponga así y siente que tiene la culpa, es uno de los datos más importantes. También está la violencia psicológica, que es muy importante. La persona está siendo devaluada en sus cualidades o criticada en su físico, descalificada en lo que hace, y llega la persona a creérselo. A veces la manera de detectarlo es por la baja autoestima o porque la persona siente que no es capaz de hacer las cosas. Y si investigamos un poco más, ha sido víctima de violencia, y esa violencia continua y sistemática le hace confirmar para ella que todo eso es cierto, y entonces acepta ser violentada. Me gustaría también abordar un poco el tema de la violencia física. Sabemos, usted como experta en la materia médico, no necesariamente siempre la violencia física deja rastros. ¿De qué manera nos puede decir usted se pueden apreciar o se pueden diagnosticar esta violencia física? Cuando la persona nos comenta que ha tenido diferentes lesiones y todas ellas las justifica, me caí, es que soy muy torpe, es que con frecuencia choco con las cosas, hay que investigar si realmente son accidentes como los describe o está siendo víctima de violencia, por ejemplo, por el cónyuge. Incluso cuando la vemos real, que traen moretes o en los ojos o en alguna parte del cuerpo, y nos dan explicaciones inadmisibles sobre cómo fue causado, y sabemos que lo que nos está diciendo que le pasó no pudo causar ese golpe o esa lesión, sabemos que detrás está un agresor.
Y esto nos lleva como consecuencia también a la violencia moral, que también encuadra o vendría a encajar dentro de la violencia psicológica, que son las mismas. Este tipo de violencia psicológica, ¿nos podría dar algunos ejemplos para poder detectarla, para saber, bueno, estoy siendo en estos casos víctima de violencia psicológica? Sí, la violencia psicológica es de las más difíciles de comprobar, aún siendo una causal, por ejemplo, de divorcio o un reconocimiento de daño a la persona y que puede hacer una denuncia. Es difícil porque la persona se lo cree. La violencia psicológica es dudar de sus capacidades, minimizarla, devaluarla como persona, hacerle sentir que no vale, que no es capaz de hacer las cosas, los insultos, las ofensas, el decirle no te fijas, eres una tonta, siempre estás haciendo las cosas mal, o las bromas que no son realmente bromas y que detrás de esas bromas está la violencia. Y luego si la persona reacciona le dice es broma, y continuamente está sometida a este patrón de devaluación. Estas personas son víctimas de codependencia. Igual lo aprendieron en casa, así fueron tratadas tal vez por sus padres y familiares y están acostumbradas. Y al mismo tiempo desarrollan una necesidad de estar junto al agresor porque se sienten desvalidas si no están junto a esa persona aparentemente fuerte porque ellas son débiles. Doctora, en el programa pasado, el licenciado Laguna nos comentaba que cuando las personas van y denuncian al Ministerio Público por la violencia física, se realiza un dictamen con un médico legista especialista en la materia y pues obviamente las lesiones son más fáciles de comprobar porque son visibles. Pero cuando se trata de una violencia psicológica, nos comentaba que cuando a la hora de realizar el dictamen, muchas veces las víctimas no salen con una afectación psicológica por el motivo de que como han estado constantemente viviendo en la violencia cotidianamente, ya están acostumbradas, entonces ya no demuestran una afectación. ¿Cómo hace ese trabajo el psicólogo para poder... En la entrevista, desde que evalúa la vida de relación de la persona, cómo se lleva con los demás, es una entrevista psicológica, cómo se siente, cómo expresa sus sentimientos o qué no expresa. El psicólogo tiene varios instrumentos con preguntas específicas que miden esta posibilidad de estar en una situación de violencia o lo que nosotros llamamos un ciclo de violencia, en donde la persona continuamente está siendo parte de esa violencia y no todo el tiempo como víctima, porque llega un momento en que empieza a devolver las ofensas y eso es cuando la otra persona está vulnerable y se desquita. Y todo eso nos hace saber que la persona tiene problemas aparte de las pruebas psicológicas en donde se ve la codependencia y la personalidad proclive a violencia. Entonces, nos quiere decir, doctora, que toda persona que quiera denunciar y al momento que se realice un dictamen psicológico para ver si tiene o es víctima de violencia familiar, lo único que la prueba que se le haría son preguntas en base a su comportamiento, a la conducta en la que se desenvuelve para poderla diagnosticar. Sí, preguntas en la entrevista y que llene cuestionarios que casi siempre son de poner una crucecita sí o no o elegir alguna de las respuestas. Esos son los instrumentos que se utilizan. Muy bien. Avanzando un poquito acerca de este tema, ¿nos puede decir cuáles son las consecuencias que produce este tipo de violencia en la persona? Prácticamente afectan todas las áreas de la vida de la persona. Afectan su capacidad para sentir. Ya no sabe diferenciar ni siquiera si le duele. Ya ni lo siente porque se entume de tanto que ha sido violentada. No reconoce lo que siente o lo reconoce confuso. Confunde si está enojada o si está triste la persona. Tampoco puede reconocer qué necesita.
Entonces tampoco ve por sus necesidades porque está tan acostumbrada a que no se le haga caso que ya no se fija ni si necesita algo diferente, si puede pedir que no la lastimen o que no la molesten o poner el alto y decir eso no está bien porque ya no lo detecta. También puede alterar la vida sexual porque la persona se insensibiliza para no ser lastimada y puede no llegar al orgasmo o ya no tener deseo por las relaciones. Y esto también afecta el trato a los hijos. Como los hijos vienen siendo como el eslabón más débil de la familia, si vamos a poner el ciclo clásico, el esposo maltrata física o emocionalmente o ambas a la esposa porque la considera débil. Ella a su vez se desquita con los hijos y los maltrata porque no se levantaron a tiempo, porque no llegaron bien a la escuela, porque no se bañaron, porque no comen. Pero el castigo, la falta, el reprenderlos va más allá de la falta que cometieron. Y ahí se está desquitando de lo que fue violentada. Y esto es parte de la afectación de la persona que está en un ciclo de violencia, en donde la víctima y el victimario ocupan el mismo lugar y solo se alternan. ¿Cuándo es víctima? Cuando tiene miedo del oponente porque es más fuerte. Cuando es victimaria, cuando la persona que está frente es débil, ya sea la misma que ha sido víctima o cualquier otra que ella pueda aprovecharse. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresando del corte seguimos con este tema. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Bettuccinis, pizzería y trattoria, la revolución del sabor. Nuevo concepto en Rosarito, Baja California. Ven y prueba nuestra pizza a la leña, pan artesanal hecho diariamente, auténtica comida napolitana, vinos y queso de la región. Contamos con patio campirano para eventos sociales, música en vivo los fines de semana. Excelente comida, excelentes amigos, excelentes momentos. Bettuccinis, pizzería y trattoria, la revolución del sabor. Reservaciones al 661-161-48. Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 ¡lo espera! ¿Tienes hambre? ¿Estás aburrido? ¿Necesitas comprar algo?
Pabellón Rosarito. Aquí tenemos preparadas muchas sorpresas y eventos para toda la familia. Ven y visítanos. Pasarás un rato agradable e inolvidable, porque en Pabellón Rosarito disfruta. Restaurante El Tucumano, auténtica comida argentina. Prueba nuestros platillos recién hechos como el chorizo argentino, ensalada tucumana, milanesa napolitana, las tradicionales empanadas argentinas y muchos platillos más. Visítanos en el estacionamiento del Foro Antiguo Hayalay. Restaurante El Tucumano, con ambiente 100% familiar. El Florido, abarrotes y carnes, al rescate de precios bajos. Brazo Aroma, de 900 mililitros, $4.90, ¡qué barato! Leche fresca Azucena, entera o low fat, $34.90 al galón, ¡qué barato! Papa en bolsa, $34.90 10 libras, ¡qué barato! ¡Qué barato! ¿Qué tal? Estamos de regreso con este interesante tema de violencia familiar. Retomando el tema, doctora, me gustaría preguntarle cómo es que afecta la violencia familiar en los niños. ¿Afecta en su desempeño? Afecta tanto en su desarrollo psicológico, que es muy importante. Puede hacerlos inseguros, violentos también, irascibles. Tienen bajo rendimiento escolar, es uno de los datos que puede hablar, entre otras cosas, no solamente de violencia, pero que hay que investigar qué está pasando en casa. El bullying es porque en casa se vive y ellos en la escuela son los violentadores de aquellos que son débiles, o bien los que son víctimas de bullying es porque en su casa también son víctimas y están acostumbrados a jugar ese rol y no saben establecer límites y decir no o avisar en caso de niños. También en la parte psicológica crecen sin saber reconocer qué sienten o sin saber reconocer sus necesidades. Y ya en su vida adulta ellos van a ser expertos en este ciclo de la violencia, que es muy conocido, y voy a decir las etapas. La primera se llama luna de miel. Y se llama así porque están muy contentas las personas, se sienten bien, muy felices juntas y todo está perfecto. De repente, así como de la nada, empieza a sentirse tensión, ya las cosas no están tan bien, la persona ya todo le molesta, ya encuentra que las cosas que está haciendo la persona que era maravillosa ya no son tan maravillosas. La otra persona lo siente también y cambia su manera de proceder, y entonces viene la tercera etapa, que es el estallido de la violencia. Y se llama ciclo porque ya que estalla la violencia, todo se calma. La persona que violentó se da cuenta que se le pasó la mano, que no era adecuada su reacción, se siente culpable y entonces trata de que la víctima, que obviamente ya le tiene miedo y no se quiere acercar, o está llorando, o la lastimó, le pide perdón, le dice que no va a volver a cometer lo mismo, le lleva las flores, la contenta, y otra vez la luna de miel. Este ciclo es muy importante, porque si no se reconoce, se repite continuamente, y es ahí donde se tiene que intervenir, para que la persona reconozca que está siendo violentada. Es el paso más difícil, porque lo justifican. No, es que, bueno, tiene un carácter difícil, yo lo conozco, pero es que también yo lo provoqué. O es que si ya lo conozco, ¿para qué lo hago? Si ya sé cómo me va a ir. O la persona se justifica y dice lo mismo. Es que yo no te quiero lastimar, pero ya me conoces que así soy, ¿por qué me provocas? Y esas no son razones, son justificaciones. Y es lo que la persona tiene que reconocer para saber que necesita ayuda. Cuando continuamente está siendo violentada y no lo reconoce. Y se encuentra justificando la violencia
o por el carácter de la otra persona o por cosas que ella aparentemente hizo. Y sí podemos equivocarnos y haber hecho cosas que no debíamos y podemos pedir una disculpa, pero esto es continuo. Este ciclo de estar perdonándonos y contentándonos y luego otra vez. Y esa es la parte más importante para pedir ayuda. En el corte comercial nos estaba comentando que había una investigación que se realizó en cuanto a la violencia familiar en relación al grupo de personas que eran más vulneradas de esta violencia. Sí, en el Colegio de la Frontera, la doctora Teresa Fernández de Castro publicó un libro incluso con esa investigación, con el resultado de esa investigación, y fue para Baja California y sus municipios más importantes. Y es una sorpresa ver sus estadísticas, porque en la ciudad de Tijuana el nivel socioeconómico más alto es donde hay mayores índices de violencia y no se denuncia. Porque, ¿qué dirán? Porque cómo yo voy a decir que está pasando esto. Y de ese nivel socioeconómico alto, las profesionistas, hablando de las mujeres, llevan también índices muy altos en el porcentaje, y de esas profesionistas, las doctoras y las psicólogas están en primer lugar. Interesante dato. Doctora, también un dato importante es en la sociedad se trata este tema de violencia familiar, pero familia también la pueden componer personas del mismo sexo. Entonces, ¿en este tipo de casos es posible o también se da este tipo de violencia? Se da de la misma manera. A veces se piensa que es mayor en lo que llamamos homoparejas, homofamilias, pero es exactamente lo mismo, con el mismo ciclo y los mismos patrones. Generalmente las parejas homosexuales reconocen un rol en el que hay quien hace el rol femenino, quien hace el rol masculino en cuanto a esta parte social de género. E igual pueden ser más violentos quienes hacen el rol masculino que quienes llevan el rol femenino, porque en los estudios que se han hecho, al menos en nuestro país, sigue siendo la mujer la parte más vulnerable. Por lo tanto, en la pareja homosexual pudiera ser quien lleva el rol femenino la parte más vulnerable. Y acordémonos que no siempre los golpes y la violencia física son la única que hay que detectar. La violencia psicológica está también presente y puede ser esta descalificación, esta devaluación, lo que no reconoce la persona. E igual se van a desquitar con los hijos si los tienen, porque es una enfermedad. Y hay personalidades que son más propensas a desarrollar la violencia en las circunstancias adecuadas, que es cuando la otra persona está vulnerable. Y dentro del seno familiar, doctora, ¿quiénes pueden ejercer esta violencia? ¿Cualquier miembro de la familia o por lo general es el esposo, la esposa? ¿Puede ser también por parte de un hijo? Es cualquier miembro de la familia. Lo que más se reconoce es el hombre violentador, que grita, que golpea, que impone su ley y no negocia, ni consensa, ni reconoce los derechos de los demás. Pero en este caso, que sabemos que es un ciclo, la esposa a lo mejor le da la crisis, chantajea, somatiza y tiene todas las enfermedades, o le dice a los hijos, por tu culpa yo me fui al hospital, o porque tú me hiciste enojar, ahora tengo el ataque de colitis o de gastritis. Y entonces el niño se siente culpable y así es como logra imponer algo que no es justo. Esos niños lo van a aprender y lo van a ejercer con sus muñecos, con sus amigos, con sus hermanos, o cuando no estén los padres, probablemente el mayor haga lo mismo, porque generalmente repetimos lo que vemos. Y estos patrones violentos son toda una serie de conductas, pensamientos, actitudes que se aprenden en la familia porque se viven desde muy niños y luego se reproducen en las diferentes áreas de relación, tanto en la relación intrafamiliar como en la vida diaria, en la manera como nos relacionamos con las personas, que no lo vamos a reconocer la mayoría porque se cuidan mucho de que se den cuenta si no están ante alguien que reconocen como víctima, porque los victimarios reconocen a las víctimas y saben con quién pueden ser violentos y al mismo tiempo
son los más cobardes ante las personas fuertes. Y doctora, ¿qué tantas posibilidades existen de que el hijo que vive en ese ambiente de violencia familiar repita este patrón? Es casi del 100%. Sabemos que son patrones que muy probablemente va a repetir tarde o temprano. Desde la elección de pareja va a buscar una pareja que tenga las características que tenía su mamá o su papá. Y esas características van a ser las que le permitan ejercer la violencia o ser víctima, porque también las víctimas van a elegir parejas victimarias. Es lo que conocen, es lo que saben manejar, y las personas, aún reconociéndolo, tienden a elegir lo conocido como más seguro, aunque sea inseguro. Entonces, doctora, ¿se podría resumir a la violencia familiar como una enfermedad que afecta a toda la familia, no? Es una enfermedad. Que empieza por una persona y se va contagiando al grado de que todos se convierten en víctimas y victimarios. Usaste una muy buena palabra, la violencia se contagia. Es una enfermedad social y psicológica. Y obviamente podemos decir que no necesariamente se da en ciertos tipos de familias, sino es a nivel general, desde la familia de más escasos recursos hasta el estatus más alto que puedan llegar a tener. Ahí está la violencia familiar, y lo importante es saber detectarla y cómo prevenirla. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo es que una persona puede prevenir este tipo de violencia? Primero tiene que reconocer que es violenta o que está siendo violentada. Esa es la parte más difícil, porque vemos que generalmente lo justifican, o porque en este ciclo de la violencia la persona se porta muy bien en la etapa de la luna de miel. Entonces la persona tiene miedo de quedarse sola porque ya ha afectado su seguridad y su autoestima y no se da cuenta. Es más bien cuando tiene oportunidad de que alguien le haga ver que eso que hace es una enfermedad, es abuso, es violencia y debe pedir ayuda. Doctora, ¿hay algún centro, algún lugar en el que las personas que se encuentren bajo esta vida cotidiana de violencia puedan acudir? Claro, además de los que ya están establecidos por las instancias legales, en la universidad tenemos el Centro Universitario de Atención Psicológica e Investigación, CUAPI, en la Facultad de Medicina y Psicología, donde pueden llamar y hacer cita, y tenemos un programa especial para el trabajo con la prevención de violencia y atención de las víctimas de violencia. Y mucha gente se puede encontrar en esta situación de violencia, pero dice, no, pues es que no tengo recursos para pagar un psicólogo. ¿Hay algún costo que tenga estas terapias? Sí, es un costo mínimo, es una cuota de recuperación y son 50 pesos. Pero igual puede hacerse un estudio socioeconómico y se ve el caso. Que igual para este tipo de problema que afecta a gran parte de la ciudadanía y quiere solucionar este tópico, porque no siempre la denuncia es lo que quieren denunciar, este tipo de delito es lo que quiere la persona. Sin embargo, se les invita a todas aquellas personas que sean víctimas, están cansadas de estar sufriendo este tipo de delito, pueden denunciarlo, pero si no es el caso, pueden acudir a esta institución en el cual podrán recibir pláticas para que se solucione su problema. Y creo que lo más importante, aunque la denuncia es importantísima, lo importante es romper el silencio. Y no necesariamente tiene que ser con una denuncia, puede ser en una consulta con un profesional. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en ese programa, doctora. Quisiera darle algunas recomendaciones a la ciudadanía, algunas palabras. Sí, claro. Esta parte con la que me despedí es fundamental. Ya sea que ellas descubran que pueden ser víctimas de violencia o lo observen, que animen a las personas a hablar de ello, a considerar que a lo mejor sí está pasando y acudan con profesionales. Y cuando ya está reconocido, que denuncien. Sí, claro, invitando a todas aquellas personas también que se encuentren en esta situación de violencia y no tengan los recursos, acudan al CUAPI, ahí en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Medicina y Psicología, que en esos momentos van a aparecer en pantallas el teléfono, que es 682-1233, extensión 111, ¿verdad, doctora?
o el conmutador y 4. Es importante también el horario. El horario de atención es de 11 a.m. a 6 p.m. Para todas las personas que gusten hacer uso de ese servicio, bueno, llamen. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya. La Güerita Restaurante, un lugar para todos con pescado fresco del mar a su paladar. 39 años de servicio. No vayas a Puerto Nuevo, somos de Puerto Nuevo y estamos en Rosarito. Ven y disfruta de nuestros platillos en un ambiente familiar. Te ofrecemos un extenso menú con desayunos variados, carnes, mariscos, tacos de marisco, pescado fresco y la más deliciosa langosta estilo Puerto Nuevo, además de nuestra barra de bebidas. Todos nuestros platillos son cocinados al momento, para que no te pierdas de su frescura y la sazón de nuestros chefs. Te invitamos a probar nuestros tacos de pescado, camarón, pulpo y marlín. Contamos además con paquetes familiares que te harán ahorrar y disfrutar. Y para cualquier ocasión especial, llévate un detalle de Floré, arte floral. La Güerita, un restaurante para todos. ¿Tienes hambre? ¿Estás